El río Tajo y Toledo forman una unidad histórica. Constituyen, yo diría, en un campo un poco psicológico, que es una unidad personal, pero tiene una personalidad también. La personalidad de Toledo y el río Tajo es el abrazo geográfico que hace el río con la ciudad. A lo largo de la historia, en este abrazo geográfico, han ido apareciendo una serie de ingenios que, aunque con muchos cambios y avatares, han proporcionado el bien común que es el agua a la ciudad. En el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy les vamos a presentar un tema toledano: los ingenios hidráulicos en Toledo. La evolución histórica del río Tajo en Toledo está marcada por la influencia de todos los pueblos que han pasado por la ciudad. Si recordamos la historia, tenemos que citar y mencionar los romanos, los visigodos, los musulmanes, el propio cristianismo, fueron dejando su huella en el río a través de molinos, de presas, azudes, numerosos ingenios. Todos tenían una misión: elevar el agua a la ciudad. De todos esos ingenios, uno destacó por la importancia y trascendencia que supuso subir el agua a la ciudad, que es el ingenio de Juanelo Turriano, un doble ingenio. Ese ingenio proporcionó gran beneficio de agua a la ciudad. Para tratar del tema ingenios hidráulicos en Toledo, hoy contamos con una especialista en historia, doña María José Martín Peñato Lázaro. Como siempre, yo doy la bienvenida a los invitados y a ella, por supuesto, agradeciendo que haya podido y deseado, porque no solamente es poder, es desear participar en el programa, ya que este programa, sin los cofrades de la Cofradía Internacional de Investigadores, no se podría hacer, porque sois los invitados permanentes. Así que muchas gracias, María José, por estar en el programa. Gracias a ti. Amigos, doña María José Martín Peñato Lázaro, toledana, primer título que tiene, es una doctora en historia medieval, especialista en numismática y epigrafía, en historia del arte y, cómo no, tiene sus publicaciones en el campo de la moneda amplios y además conocedores de todo ese entramado que supuso la moneda en la historia y que en algún momento del programa la vamos a preguntar porque vale la pena que lo cite. Así que, amigos y María José, iniciamos el programa, por supuesto, siempre con la primera pregunta de situación, yo diría casi de enmarcación geográfica del río Tajo. Yo he dicho que supone un abrazo geográfico para la ciudad, y es verdad, porque la abraza. Metafóricamente es un abrazo, ¿verdad? El río Tajo tiene un recorrido, un desarrollo geográficamente, aunque sea para que nuestros telespectadores vayan situándose, porque unos son toledanos, pero otros no. Efectivamente. Tenemos esa dicha. ¿Cómo podemos situar este desarrollo del río? De acuerdo. Bien, yo en principio quiero hacer un recorrido histórico sobre el río Tajo
hablar un poco de su longitud, de los metros que tiene, aquí, longitud total del río, 1080 kilómetros, que es el más largo de la península ibérica, 791 corresponden a España, 49 kilómetros al tramo fronterizo y 240 kilómetros a Portugal. Es decir, es un río muy grande, importante y sobre todo con algo muy especial para los toledanos. Yo diría que la ciudad de Toledo no sería lo mismo si no tuviera el río Tajo, desde todos los puntos de vista, desde el estético, porque Toledo es una belleza con el río Tajo, le abraza Toledo, por otro lado las murallas, y también a lo largo de los siglos ha sido un elemento indispensable para el crecimiento de la ciudad. Nos vamos a encontrar con... Voy a hacer ahora, como dijéramos, un recorrido rápido para luego centrarme más en el mundo romano. Yo diría que ese aprovechamiento que se ha intentado hacer del río Tajo ha sido una lucha pertinaz por parte de sus habitantes por dos cosas, una diría yo fundamental. La primera, por la orografía del terreno, es decir, lo escarpado del terreno. Y la segunda, por algo que va a permanecer a lo largo de los siglos y que Juanelo Turriano, nada menos que hasta el siglo XVI, no es capaz de hacer algo que los toledanos querían por encima de todo, que sería llevar el agua desde el desnivel del río hasta la cota más alta de la ciudad. Nos vamos a encontrar, en términos generales, con multitud de molinos, azudes o presas y también con unas infraestructuras artesanales, como son los numerosos talleres artesanales e industriales que tienen, que son de tenerías, de curtidos, de aceite, hasta de monedas se intentó hacer, y fundamentalmente también los molinos harineros, partiendo de la base de que los cereales eran el alimento básico de la población. Con lo cual, hay tantas cosas que se podrían hablar del río Tajo, que yo como toledana no concebiría Toledo sin este río maravilloso que tenemos, y yo ahí diría que a veces los toledanos hemos vivido un poco de espaldas al río, y creo que es una gran riqueza la que tenemos y que no deberíamos nunca olvidarla. Esto diría en términos generales. Pasando ya un poco para que veamos la importancia de este río, sabemos que desde la prehistoria hubo asentamientos humanos, en todo con cultivos, con pesca, caza, etcétera, pero lo más importante es la energía, o sea, el mundo energético, o sea, el río, el agua, que ha tenido esa corriente tan estupenda que no está en consonancia con lo escabroso y lo escarpado del terreno. Vamos a hacer un pequeño recorrido desde el mundo romano. Si te parece, históricamente vamos a realizar este desarrollo histórico, la evolución histórica que ha tenido. En época romana tenemos, vamos a hablar un poquito de los romanos, muy buenos constructores, buenos ingenieros, es una civilización realmente avanzada, difícil de alcanzar en otras civilizaciones, y los romanos ya hicieron una construcción de una presa y además el embalse de Alcantarilla, que era el embalse de Alcantarilla o la presa de Alcantarilla, que nace en Guajaraz, y ahí intentan hacer esa presa que lleva a buen fin del siglo II después de Cristo, y es como si dijéramos, un logro muy importante, pues porque esas infraestructuras hidráulicas que los romanos hacen van a continuar durante siglos. Concretamente, tenemos a los visigodos que van a seguir con las estructuras que han hecho los romanos. No están tampoco tanto tiempo como luego va a estar el mundo musulmán, y después ellos aprovechan esas estructuras y después llega el mundo musulmán. Los musulmanes van a estar... María José, perdona, ¿tú piensas que los musulmanes dejaron
un sello más especial en el río y en la ciudad? Sí, por varias razones. Primero, porque en el mundo musulmán, bueno, tenemos que tener en cuenta que desde el 711 hasta el 1085, que Alfonso VI conquista la ciudad, son bastantes siglos. Sí, sí. Y hay una larga evolución del mundo musulmán. Tengamos en cuenta que es una corte muy refinada y utilizan las infraestructuras hidráulicas anteriores, construyen azudes o presas para proporcionar a los molinos agua, pero también me gustaría decir del mundo musulmán que al tener un concepto diferente, ellos utilizan el agua para las abluciones religiosas, para la purificación, y también son muy amantes del agua como elemento de lujo y de placer. De hecho, tenemos testimonios en Toledo de los famosos baños árabes que se han encontrado. Que los podemos situar para que lo sepan y localicen los toledanos junto a lo que es la cornisa hoy del Tajo, Claro. Junto a las carreras de San Sebastián. Exactamente. Enfrente ubicamos de la iglesia de San Sebastián. Ahí todavía se pueden visitar, se han restaurado, ¿verdad? Yo he vivido relativamente cerca de ahí y había además ahí abajo, justo donde tú dices, había talleres artesanales, de tenerías, de tintes, de una serie de cosas. Y luego, dentro de los musulmanes, hay una etapa, la etapa taifa, concretamente la de Al-Mamun, que yo por otras cuestiones he estudiado bastante, y la etapa de los taifas, concretamente con Al-Mamun, fue muy importante porque los palacios de Galiana, que luego hablaré de ellos, que no es el castillo de Galiana, que no se confundan. Yo te preguntaré porque a mí me interesa hacerte una pregunta de ahí, de los palacios. Pues los palacios de Galiana comprendían el emplazamiento donde estaban situados los palacios de Galiana, que en realidad eran los palacios concretamente de Al-Mamun, de los taifas, ahí sí que tenemos constancia de ello. Bien, pues comprendían el Museo de Santa Cruz, el convento de Santa Fe o las Ursulinas, que es lo mismo, el Colegio de las Ursulinas, y parte de las concepcionistas. Ahí hubo una corte refinada y además se utilizó mucho el agua, pero como he explicado antes, con otros fines. De ahí ya pasaríamos a la etapa cristiana. La etapa cristiana, ahí va a ser la primera vez. La etapa cristiana va a haber creación de nuevos azudes y molinos y va a ser la primera vez, ahí van a entrar en juego los célebres molinos de Barranchuelo, que los tendré en cuenta casi toda la charla por la importancia que tienen de todo lo que se hace y se realiza. María José, ¿ya en qué siglo nos situamos? Sí, nos situamos concretamente en el 1086, porque hablo hasta año, porque en el 1085, cuando Alfonso VI conquista Toledo, al año siguiente, en el 1086, Alfonso VI es el que se ocupa de esos molinos porque es la primera vez que los molinos aparecen documentados, aparecen en los documentos. Y en el 1086, que tenemos constancia de ello, Alfonso VI dona a la Iglesia una serie de molinos. Hace permutas con ellos, hace cambios. Cuando hablas de Iglesia, ¿se refiere a la diocesana o algo más particular o concreto? El Cabildo de la Catedral, concretamente, que es lo que iba a comentar ahora. Porque después de Alfonso VI, su nieto Alfonso VII, sigue con las mismas cosas de Alfonso VI y se va haciendo como cada vez mayor el número de molinos. Pero va a ser el Cabildo de la Catedral la institución que va a concentrar mayor número de molinos. Es decir, va a ser la propietaria de muchos molinos, azudes, que tienen, claro, gran importancia. Con lo cual, la etapa cristiana, con el Cabildo de la Catedral, que se preocupará de que de esa concentración de molinos, porque los reyes hacen donación al Cabildo de la Catedral, tanto Alfonso VI como Alfonso VII, hacen donación a esos molinos muy importantes. Entre ellos, y ahí sí que ya partiría, me gustaría destacar los molinos de Barranchuelo.
Los molinos de Barranchuelo son unos molinos que están fechados en el 1384 y que van a tener una importancia capital a lo largo de la historia, no solo en el mundo medieval ni moderno, sino también en el contemporáneo. ¿Podemos situarlos en algún tramo concreto del río? Bueno, vamos a ver, los molinos de Barranchuelo voy a decir mejor estaban, porque el otro día estuve allí y eso lo voy a dejar para el final y me da mucha pena con la importancia que han tenido. Luego diré por qué. Bien, los molinos de Barranchuelo están a la orilla derecha del río, enfrente de los que se denominaban molinos de San Servando o de Cervantes, con lo cual son casi los más próximos al puente de Alcántara, por supuesto, al antiguo puente de Alcántara. Entonces, los molinos de Barranchuelo van a tener una importancia capital, quizá porque los azudes o presas el azud o presa que había eran como muy a tono con lo que en realidad luego se quiso hacer en estos molinos de Barranchuelo. Pasando ya a la etapa del Renacimiento, nos vamos a encontrar con que en el Renacimiento hay un despegue industrial impresionante, pero a nivel europeo, a nivel español. Es la etapa o la época de los artilugios, de los descubrimientos en ingenios, es decir, una serie de máquinas, es muy pródigo en todos estos inventos. Y en el Renacimiento, concretamente tanto en España como en Toledo, nos vamos a encontrar con que los habitantes de Toledo siguen con la misma preocupación de cómo podemos subir el agua, pues que ese era el problema grande, cómo subir el agua. Bien, en el Renacimiento, como surgen una serie de personajes que intentan, con más o menos atino, hacer una serie de ingenios para subir el agua, pues nos encontramos, por ejemplo, hablo ya concretamente en Toledo, con el marqués de Cenete, que se trae 2 alemanes, intenta subir las aguas al río Tajo y no hay posibilidad porque al final es un intento fallido. Nos encontramos también con otros ingenieros, vienen de Flandes, también intentan, en fin, hay una serie de proyectos que se realizan pero que no llegan a buen puerto. Es decir, como hay una altura tan grande, el terreno es tan rocoso, escabroso diría yo también, pues a la hora de subir el agua hasta el punto más alto, que ahora hablaremos cuál, pues no lo consiguen. Hasta que un personaje desconocido, ahora explicaré su historia, en principio, que es Juanelo Turriano, al que yo creo que se le debería de haber dado mucha más importancia en Toledo, puesto que es un personaje conocido internacionalmente, pues lo consigue. Sí, María José, si te parece, por orden del tiempo que tenemos, estamos en el Renacimiento, siglo XVI. Hay un desarrollo científico en Europa. Enorme. España va un poco a la zaga. Digo a la zaga de una manera muy metafórica también, porque en la realidad Carlos I o Carlos V está dominando Europa, incorpora esa inquietud y esa preocupación científica. Y en Toledo se nota en lo que acabas de decir con los ingenios, ¿verdad? Aunque no sea nada más que para darnos una visión panorámica estamos hablando de artificios, estamos hablando de inventos, estamos hablando, hemos dicho, ingenios, por darle un término más personalizado, ¿verdad? Se puede decir ingenio, artificio. Enumerar qué ocurre a partir del Renacimiento para que vayamos luego parte a parte desarrollándolo. Y así tú, por lo menos, y tu voz descansa un poco. De acuerdo. ¿Cómo podemos sintetizar esa gran etapa a partir del Renacimiento de lo que debe ser o va a ser el desarrollo de los ingenios? Me parece que hay 3 grandes momentos, ¿no? Sí, vamos a ver. Para no extenderme demasiado,
sí que me gustaría hablar concretamente del genio de Juanelo Turriano, porque todos estos inventos, todos estos artificios, que no he querido extenderme en ellos, porque además no Sí, llegan a buen fin. ahora iremos poco a poco. Sí. Entonces, sí que me gustaría decir cómo Juanelo, porque si no, no nos va a dar tiempo, cómo Juanelo Turriano, personaje nacido en Cremona, italiano, cómo entra en contacto con Carlos V por una cosa realmente curiosa. Nombrándole emperador a Carlos V, hay un reloj astronómico que le encanta a Carlos V, que se lo habían regalado, era del siglo XIV, y él decide un día ponerlo en marcha. No hay posibilidad de poner en marcha ese reloj, y una persona entonces desconocida, que es Juanelo Turriano, Gianello Torriano en italiano, que deriva en castellano Juanelo, le pone en marcha. A partir de ahí, toda la etapa de Carlos V es una etapa realmente, tanto en España, con lo que me comentabas, fuera de España, sí, una etapa muy floreciente. Pasamos de una baja edad media, que ya es incipiente, a un renacimiento, una explosión en ese sentido, en todos los aspectos, en el arte, en la historia, en la literatura, bueno, diríamos en todas. Centrándonos ya en lo que nos ocupa, podríamos hablar de Juanelo, como persona que ilustre. Si te parece, la vamos a citar y centrar, pero en todo este recorrido, además de Juanelo, hay otro aspecto importante que yo quiero que lo cites, nada más. Sí, a ver si nos lo ponen. Sí. Hay una diapositiva, sí, a ver si por favor nos lo ponen. Perfectamente, y nuestros telespectadores pueden seguir perfectamente. Yo prefiero que vayan poniéndolo. La etapa... La transformación que sufren los molinos de Barranchuelo, exactamente, ahí sí, ahí por favor si lo pueden dejar. La transformación de los molinos de Barranchuelo va a ser fundamental, y todo estamos hablando ya en el siglo XVI, en el siglo del Renacimiento. Vamos a tener el artificio de Juanelo, el proyecto desconocido totalmente para los toledanos y para mí hasta hace unos años, a pesar de todo lo que yo he investigado sobre las casas de moneda, el ingenio de los molinos para acuñar moneda, y ya nos iríamos, que eso ya lo dejo para el final, a la turbina de Vargas. Entonces, respecto a la... Perdona, María José, ya tenemos situado el Renacimiento, que es el que tiene mayor fuerza en cuanto a ingenios. No quiere decir que olvidemos los anteriores, porque el edificar o el construir una presa con unos medios materiales muy exiguos, los romanos, por pues ejemplo, sería un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo, pero ahí yo quiero que, aunque no sea nada más que tú lo indiques, en la inteligencia del hombre. Esto es lo que quería comentar, sí. ¿Verdad? Ahí influyó. Verdaderamente hay personajes que han pasado, digo personajes porque para mí lo son, que han pasado desapercibidos y que han contribuido a lo largo de la historia, en todas sus vertientes, pero enormemente a que haya un desarrollo muy grande, tanto en ciudades como en ríos, como en todo. Uno de ellos es al que quiero por lo menos hacerle un pequeñito homenaje, que es a Juanelo Turriano, personaje que... Una cosa antes, Felipe II es el que le pide a Juanelo que haga ese invento de subir las aguas. Con Carlos V, siguiendo muy rápidamente, Carlos V le pone a su servicio y le acompaña hasta Yuste, ya sabes que muere en Yuste, en Extremadura, que le lleva con él, y cuando muere, es cuando se queda al servicio de Felipe II. Pero allí en Yuste también, según yo te he leído a ti, intervino Juanelo como inventor, como relojero, ingeniero y como relojero, como autómatas, muñecos autómatas, y una serie de inventos que Carlos V además tenía muy buena relación, no tanto con Felipe II, pero muy buena relación con Carlos María V. José, estamos muy al final de la primera parte del programa, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención. Los hombres del Renacimiento empezaron, hoy hablamos de inteligencia artificial, con qué facilidad, ¿verdad? Qué ingenios, pero ya empezaron, Leonardo da Vinci ya hizo también otro hombre autómata. Hizo varios inventos, en donde está basado la cirugía robótica. Sí. Es decir, que
Juanelo está en esa línea, ¿no? Y yo te quiero dejar para la segunda parte, Juanelo, porque veo que tú tienes, no sé, pasión por el personaje, pero prefiero aprovechar toda esa pasión después del descanso, si te parece, porque hemos llegado a la mitad del programa. Sí. Aunque parece mentira. Sí, se me ha hecho hemos llegado muy a la rápido. mitad. Y como Juanelo tiene tanta enjundia y tiene tanta vida, yo quiero que pausadamente se vaya explicando para que todos los toledanos en este año que queremos potenciar al personaje y vayan tomando conciencia de él. Así que, María José, hacemos un descanso. De acuerdo. Y también a ustedes, amigos, les animamos a que después de este tiempo continúen con nosotros. De nuevo con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy tenemos a doña María José Martín Peñato Lázaro explicándonos los grandes ingenios hidráulicos del río Tajo. Yo había dicho algo que me salió de la interioridad, de la intimidad, en el principio del programa cuando dije que el río Tajo abrazaba a Toledo. Doña María José nos está explicando muy bien el abrazo del río a la ciudad. Y en esta segunda parte yo le voy a preguntar algo que es recordatorio e importante. Hay unos molinos harineros, como explicaste, que el trigo pues ha sido el gran alimento de la humanidad y continúa siéndolo también. Y los grandes molinos harineros de Barranchuelo. La situación, dónde estaban ubicados, recordando, para que a partir de ahí tenemos que iniciar realmente los grandes ingenios del siglo XVI. Vamos a situar primero los molinos de Barranchuelo. De acuerdo. Y podemos ver la diapositiva, ahí lo tenemos. Los molinos de Barranchuelo fue algo desconocido para mí hasta hace unos años, cuando yo llevaba realmente una investigación bastante profunda sobre los temas de la acuñación de moneda. Investigué sobre ello, tanto en Toledo como en el archivo de Simancas fundamentalmente. Los molinos, y me quedé un poco sorprendida porque estos molinos de Barranchuelo son de una importancia capital. Fechados en el siglo XIV, concretamente en el 1384, estos molinos van a ser protagonistas de una serie de ingenios y también, finalmente, que eso lo dejaré para el final, de un desastre como está actualmente. Pero eso me da pena ahora decirlo y voy a hablarlo. Vamos a situarlos. A la orilla están relativamente cerca del puente de Alcántara, enfrente de los molinos de San Servando, y vamos a hablar desde el punto de vista de cuando están floreciendo, ¿no? Después, que ya tendremos tiempo de decirlo. En los molinos de Barranchuelo, Felipe II, que está deseando, como si dijéramos, subir el agua de alguna forma, pues primero para la grandeza de la monarquía, su propaganda, y porque sabía que era uno de los puntos muy difíciles para los toledanos. Sí. Si te parece, María José, podemos ver a continuación la diapositiva donde hay los tres grandes episodios de los molinos de Barranchuelo. La transformación de los molinos de Barranchuelo, que yo he comentado, el artificio de Juanelo, que me pareció el más importante, el proyecto, que luego vamos a hablar inmediatamente del de los ingenios de los molinos para acuñar moneda, y la turbina de Vargas. Esto sería toda la transformación que los molinos de Barranchuelo sufren. Ya tenemos situado a los molinos y también el siglo Renacimiento
diríamos, hasta la actualidad. Exactamente. Pues vamos a empezar por el primer epígrafes. Es como si estuviéramos dando una clase en María José. El primer epígrafe. El personaje Juanelo Turriano es el primero que protagoniza el gran ingenio que dio vida a la subida del agua. Pues vamos a hablar del personaje. Sí. Juanelo, después de estar con Carlos V, de estar en Bruselas, y que acabamos de decir antes, que se queda en Yuste con él. Y de ahí pasa a la corte de Felipe II. Felipe II lo primero que le pide a ver cómo se puede hacer un ingenio para subir las aguas al Tajo. Aquí van a existir dos ingenios. Primero, en el 1565 hace un primer ingenio en el que sube, ahí lo tenemos, es un grabado del siglo XVII, sube las aguas desde el nivel del río hasta los Reales Alcázares. Los Reales Alcázares, que es el actual Alcázar, el más pequeño, y se denominan Reales Alcázares al palacio los palacios antes de Carlos V y después de Felipe II. Técnicamente no me daría tiempo a explicarlo, pero bueno, por una serie de canciones... Se puede citar, porque haremos algún programa más de Juanelo. Claro, desde el punto de vista histórico, si no nos daría tiempo a nada más. Si explico toda la tecnología, que no creas que tampoco está tan clara. O sea, es una tecnología que hay diversos... Pero bueno, los ingenieros tienen mucho que decir. Lo importante es que ese artificio llega, la primera vez que llega con éxito total arriba, hasta los Alcázares. Lo que pasa que Felipe II está muy contento porque, y él, ten en cuenta que para Juanelo es, vamos, un logro impresionante. Entonces ese primer ingenio que hace en los molinos, todos los molinos de Barranchuelo, todo esto que va subiendo, todo eso sube hasta arriba, hasta los Alcázares. Entonces, ese ingenio, ¿qué pasa? Pues que llega el agua, pero llega hasta el Alcázar, sin ningún problema, cuando había habido tantos problemas, pero no es suficiente para la población, con lo cual la población no quiere pagarle en principio, porque quiere que le lleguen también. Con motivo de esto, en 1581 realiza otro ingenio adosado al primero, también en los molinos de Barranchuelo, hace un segundo ingenio y parecidísimo al primero, con más, como diría yo, más grande, con más fuerza el río, y sube también arriba con todo el éxito. El rey le decide que sean 10.000 litros de agua para los alcázares y 6.000 litros de agua para la población. Esto, bueno... Claro, el problema es quién abona todo esto. Ahí vamos. ¿Quién paga esto? El coste era, eso sí, vamos, lo he estudiado bastante, investigado, entre 10.000 y 8.000 ducados. Ducado, como dije en el otro programa... El ducado era como tener hoy muchos dólares. El ducado era una moneda con valor intrínseco y con valor nominal, y el ducado que hacen los reyes católicos en el 1497 es una de las monedas más emblemáticas de la historia española. Tenemos hasta monedas de 100 ducados. El ducado es una moneda con un valor intrínseco impresionante, porque aquí no me quiero entretener, pero no todas las monedas de oro tienen el mismo oro. Hay más impurezas, menos impurezas. Bien, el ducado es una de las mejores monedas y sus múltiplos. Ahí no quiero... Bien, es decir, que 10.000 ducados sería un capital. Un capital. Ahí viene el gran problema del pobre Juanelo. Sí. Cuando él empieza a ver que el dinero no le llega... Estamos hablando de que el invento es el segundo, es en el 1581 y en el 1585 muere. Yo he tenido acceso a las cartas que le escribe en el archivo de Simancas, he tenido acceso a las cartas que escribe a Felipe II, absolutamente desesperado antes de su muerte, en 1585, pues porque está, no digo en la indigencia, pero casi. Su hija no recibe el dinero que tiene que recibir. Cuando muere en 1585, deja en el testamento que por favor a su hija se le dote. De entonces, un medio económico. Ya nos encontramos ya no con Felipe II, sino con Felipe III. Y Felipe III en el 1600 la concede una pensión vitalicia bastante pequeñita y de ahí pasaríamos a su nieto, que
a pesar de todo, no reciben lo que tienen que recibir, pero sí que es verdad que él cumple con creces, porque ten en cuenta, Andrés, que durante casi 70 años, ya muerto Juanelo, en el 1581, el artilugio sigue en funcionamiento. Es decir, que es un gran logro, enorme, pero un logro que se quedó un poco ahí, claro. No sé cómo denominarlo. ¿No te parece? Pues fíjate, Históricamente se perdió una gran oportunidad. Mira, fíjate, el ingenio de Juanelo traspasa fronteras. Hay numerosísimas personas de otras, ¿no?, de las ciudades de España, de fuera de España, que vienen a ver el invento porque tienen una gran curiosidad. Luis, no me acuerdo ahora. Sí, Luis XV, cuando hace el Palacio de Versalles, se inspira totalmente en el ingenio de Juanelo. Y luego personajes y escritores tan famosos como Cervantes en La Ilustre Fregona y como Lope de Vega escriben sobre el ingenio. Es decir, traspasa fronteras y es una persona mucho más conocida en el extranjero que en España. Esto ya seguiría, ya de ahí me gustaría pasar un poco por el tema del mismo lugar donde ocupa, pasando, y dentro de los molinos de Barranchuelo, aunque luego siga con el recorrido histórico hasta nuestros días prácticamente. Pero hay un aspecto importante que a mí me parece que tú debes destacar, porque has hecho una investigación y tú has encontrado que también en ese molino, y si nos ponemos en Felipe II, vamos a dar un pequeñito paso atrás, ¿no? Ajá. Sí, porque es proyecto. Históricamente nos volvemos a situar en Felipe II y él qué concibe hacer también en los molinos. Bien, Felipe II, voy a intentar resumir porque si no... Felipe II, tú tranquila, pero explícalo muy bien porque yo tengo estoy intrigado. Felipe II está muy obsesionado con que esa acuñación a molino que existe en el extranjero llegue a España. Entonces, ¿qué es acuñación a molino? Rápidamente. Desde que la moneda aparece, solo se acuña a martillo. Es decir, desde los griegos, siglo VII a.C., solo se acuña a martillo, que es un sistema muy rudimentario, anverso, reverso, cospel, etc. Bien, eso ya sabe. Y entonces él se marcha, que era muy poco viajero, era un rey muy castellanizado, Felipe II, se marcha a la ceca de Hall, en Tirol, y se trae artífices alemanes. Y entonces quiere instalar la acuñación a molino en España y en Toledo. Pero pasa una cosa. Cuando viene, visita dos ciudades, Segovia y Toledo. Y entonces, en principio, Toledo y tal, pero lo ve tan escarpado, y entonces dice, no, Segovia. Con lo cual, en principio eso queda así. Ahora luego te explico lo que hace su nieto, Felipe IV. Entonces, instalan la acuñación a molino en Segovia. Lo que pasa es que esta acuñación a molino no se va a generalizar hasta Felipe IV. Entonces, pero en Barranchuelo intentan hacer un edificio. Pero es que es más tarde. Espera. ¿Es más tarde? Es más tarde, te digo. La idea de Felipe II queda en idea. Hasta que en 1640 decide su nieto, Felipe IV, decide hacer aquello que su abuelo quería hacer. Y entonces decide que sí, que como ya se han generalizado con Felipe IV la acuñación a molino, que se va a instalar en Toledo, cosa que yo desconocía hasta hace unos años, si no es por el archivo de Simancas, y además era un tema que no se había escrito nada sobre ello, porque no se sabía. Sabíamos las otras casas de moneda que yo estudié, pero no esta. Sabíamos el ingenio de Juanelo, el lugar. Claro, el lugar, pero para nada del mismo lugar. El mismo lugar. Y nadie había escrito eso porque la primera sorprendida fui yo. Entonces, Felipe IV decide que se va a hacer un ingenio de acuñación a molino en Toledo. Creo que lo decide tarde, te explico. En 1640 se levanta el edificio, se paraliza varias veces, pero prácticamente casi terminado. En 1665, momento ya decadente en muchos aspectos, los austrias últimos no tienen que ver nada con los primeros, y también otro fenómeno, y es que en 1700 prácticamente se centralizan las casas de moneda en Madrid. Con lo cual, yo, desde mi punto de vista y desde lo que he investigado, creo que lo fundamental fue el tema económico.
costaba, se hablaba de 20.000 ducados, se hablaba de mucho dinero, y Felipe IV yo creo que ya no se encontró con las fuerzas suficientes para poder pagar todo esto cuando ya se vislumbraba, con este último Austria que tuvimos tan incompetente, Carlos II, como cuando ya se vislumbraba que era muy difícil Sí. mantener una cosa así. Pero ya completando un poco el recorrido de la moneda en Toledo, posteriormente se continuó acuñando moneda, Claro. aunque fuera martillo. Claro, esa es la pena, que no pudiéramos tener monedas acuñadas a molino. Hubo dos casas de moneda. La primitiva casa de moneda en los palacios de Galiana, que no sabemos exactamente dentro de los palacios dónde estuvo, pero ya tenemos acuñación de moneda en Toledo con los visigodos, con los musulmanes, y de ahí para adelante, sin interrupción, se acuña en Toledo hasta 1680. Por lo tanto, María José, perdóname que te haga un paréntesis. Ajá. Has vuelto a citar los palacios de Galiana. A mí me agradaría que tú volvieras a repetir dónde estaban ubicados, para que los toledanos que no se escuchan y ven piensen que no es el que está el castillo palacio de Galiana. el palacio castillo de Galiana junto al río. Ajá. ¿Dónde estaban ubicados? Los palacios de Galiana estaban ubicados en el emplazamiento que actualmente tenemos con el convento de Santa Fe, Ursulinas, yo fui de pequeña colegio, parte de las Concepcionistas y el Museo de Santa Cruz. Los palacios de Galiana, ese es el solar, diríamoslo así. Y desde el momento que yo he investigado lo que he podido, siempre son temas abiertos, porque esto que te acabo de contar antes no lo sabía cuando hice la tesis, ¿no? Se habla de los palacios de Galiana de una etapa como muy floreciente cuando Al-Mamún, o sea, que la corte, los alcázares, diríamos, no nada que ver con nosotros, los alcázares, los palacios de Galiana están concretamente en estos edificios, es decir, actualmente. Muy en el interior de la ciudad. Muy interior de la ciudad. Ahí, y yo es que creo que Toledo tiene una deuda con Alfonso X el Sabio. Pues sí, probablemente sí. Motivo porque dicen, yo no soy especialista, yo todo lo oigo, y dicen que allí nació Alfonso X el Sabio. Luego más toledano no pudo ser. Sí, y además... Y sin embargo, ¿dónde tenemos nosotros el recuerdo de ese acontecimiento, del nacimiento de ese gran rey? Pues fíjate que cuando yo hablaba, todo lo de la moneda, de la primitiva moneda, los palacios de Galiana siempre los identificaban con el castillo y no se le ha dado suficiente importancia, porque efectivamente cuando Alfonso VI conquista Toledo, porque, bueno, aquí hay una historia que no quiero un poco entretenerme en ella. Al-Mamún, el último rey taifa, le invita a Alfonso VI a los palacios de Galiana cuando Toledo todavía está regido por Al-Mamún. Y le dice, 10 años antes de que conquiste Toledo, y le hace prometer Alfonso VI a Al-Mamún que la conquista que haga cuando sea, que sea una conquista pacífica. Y eso lo respeta Al-Mamún y lo respeta Alfonso VI. Después tenemos, que es lo que estabas comentando, una serie de reyes, evidentemente, quizá los palacios no son tan lujosos con los musulmanes como son luego con los reyes. Los cristianos son en ese sentido menos suntuosos para hacer las cosas, ¿no? Hay unas transformaciones que yo he podido estudiar y que es como de locos estudiar aquello, la cantidad de transformaciones que sufren los palacios de Galiana, y efectivamente Alfonso X es un rey culto, inteligente, que hace mucho por Toledo, con su escuela de traductores, con todo, y hay cosas que pasan desapercibidas. Bien. Hemos hecho un paréntesis un poco grande, pero vale la pena. Y hablabas de Casa de Moneda, solamente citarlo, pero ya más modernamente también hubo Casa de Moneda. La Casa de Moneda está en los palacios de Galiana, sin que hasta el momento yo haya podido exactamente ubicar el lugar, hasta que en 1504, poco antes de morir Isabel la Católica, lo trasladan, la Casa de la Moneda, la trasladan a la calle Núñez de Arce. La calle Núñez de Arce traslada la Reina Católica y, para que los espectadores un poco lo ubiquen, fundamentalmente los toledanos,
La Casa de la Moneda que se traslada, repito, en el 1504, es hoy actualmente el Consejo Consultivo. Palacio precioso, que yo también he estudiado. Aparentemente, perdón un momentito, Andrés, está en 1504 hasta 1680 que se cierra definitivamente. O sea, la Casa de Moneda, lo que te hablo, se cierra definitivamente. Y todo ese tiempo se está acuñando a martillo, no se llega a acuñar a molino. Bien, hemos hecho aparentemente un desvío, pero sí era importante citar, en los molinos de Barranchuelo no solamente se construyó el edificio, el ingenio de Juanelo, sino también un intento de ubicar allí una casa de moneda. Qué pena. Que no Eso era lo importante que queríamos recordar. Exactamente. Pero en el mismo lugar, históricamente, estamos haciendo un desarrollo histórico, en el mismo lugar aparece ya más modernamente, a partir del siglo XIX, qué es lo que se edifica en ese sitio. En el siglo XVII, ya mediados del XVII, últimos del XVIII, rápidamente te lo comento, se abandona totalmente el edificio, el artificio y todo se abandona. Pero resulta que llega el siglo XVIII, sigue abandonado totalmente y se intenta el primer artificio se destruye. Hay toledanos que no están de acuerdo, protestan y le dejan el segundo artificio ya bastante ruinoso, aquí como lo podemos ver, restos del artificio y puente de Alcántara. Bueno, pues eso pervive, sigue. Y el segundo artificio está todavía, pero llega un momento en el que necesitan el problema siempre del agua. Y entonces el segundo artificio, por medio de explosivos, lo deja, derruido. Y instalan, intentan, hay 7 proyectos en el ayuntamiento para intentar ver quién es el que puede hacer un nuevo invento ya, claro, pasan. Y entonces López Vargas, el proyecto de López Vargas es el que llega a buen término y es al que eligen para hacer la casa elevadora que se denomina la turbina de Vargas. Entonces, la turbina de Vargas, casa elevadora... La estamos viendo ahí, ¿no? Sí, exactamente. Bien. Esa es en pleno funcionamiento. Pero resulta que al final la turbina de Vargas, López Vargas, llega a buen puerto también con su estamos hablando ingenio. De 1800... Estamos hablando de dura hasta 1945, que es cuando del 70, 1868, que es cuando está Isabel II. En 1868 es cuando se lleva a cabo el proyecto sí, que el ayuntamiento ha decidido que sea el de López Vargas, por eso se llama la turbina de Vargas, no por nada de Vargas del Pueblo, sino por el autor del hecho. Y en 1868, gobernando Isabel II, es cuando se eleva la turbina de Vargas, se hace la turbina de Vargas. Bien, pero ¿qué ocurre? Y esto no quisiera dejar de decirlo. Cuando la turbina de Vargas está funcionando hasta 1945, está funcionando la turbina de Vargas, resulta que es insuficiente, etcétera, etcétera, que luego terminará trayendo el agua ya del río Torcón. Pero aquí lo que realmente me gustaría poner de relieve es que la turbina de Vargas sigue funcionando, ya desaparece, pero bueno, está ahí. Resulta que empiezan, pues las autoridades, pues vamos a hacer un museo de Juanelo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No hacen absolutamente nada, pero no solamente no hacen eso, sino que en 1999, con explosivos también, se cargan la turbina de Vargas. ¿Qué ocurre? Y eso lo digo, como profesora y como persona que le llegan al alma estas cosas. Porque, ¿qué pasa? Que como ya con explosivos el artificio de Juanelo se ha derruido y se vuelve con explosivos a derruir en 1999, relativamente cerca, como estamos hablando de donde estábamos, de la fecha en la que estamos actualmente, pues resulta que con explosivos 2 veces se hace de una manera fraudulenta, de una forma en la que
cualquier arqueólogo, es dificilísimo que pueda ver las antiguas estructuras, porque realmente eso es lo que queda. Estaba situado... Eso es lo que queda, lo que hay ahí. María José, estaba situado en el mismo lugar de Barranchuelo y del artificio de Juanelo. Todo en el artificio de... En el mismo lugar. En los molinos de Barranchuelo. Con lo cual, ¿qué ocurre? Queda inservible a nivel de poder investigar, de poder, no hay ningún rigor científico, no se puede desde el punto de vista arqueológico saber nada. Bueno, pues y ya, luego ya se trae el agua del río Torcón, etcétera, etcétera. Pero los molinos de Barranchuelo, que yo ya los tengo mucho cariño por todo lo que he investigado sobre ellos, lo que sí que me da un poco de pena, ya diríamos rabia, es que actualmente que está en el abandono más total, sucio, sin limpiar, pero ya no es que sea actualmente, es que no se ha hecho nada. ¿Y cómo se consiente en 1999 que se pongan explosivos y se derrumban, desaparece? Con lo cual, yo, que en mi artículo ya lo dije y lo vuelvo a decir, creo que, hombre, sé que Toledo es una maravilla en cuanto a patrimonio histórico, que hay un montón de cosas que hacer, etcétera, etcétera, pero no había necesidad de haber quitado eso, porque podía haberse aprovechado para otras muchas cosas. Con lo cual, actualmente, cuando ves los antiguos molinos de Barranchuelo, aquello es pues casi un basurero. Entonces, me siento en ese sentido mal y creo que, aunque vuelvo a repetir que me he ido de lo que te iba a comentar, que Toledo es muy difícil económicamente acudir a todo porque excavas y aparece una cosa nueva, o sea, tenemos una riqueza histórica impresionante, artística en todos los aspectos, pues sí, es verdad que es complicado, pero no había necesidad de haber hecho eso. Y yo espero que algún día, a lo mejor yo no lo veo, pero me gustaría que se rindiera un poquito, se hiciera un poquito de homenaje. María José, nos queda una pregunta que no la vamos a responder, pero más que pregunta, inquietud. Yo diría, en lugar de ponerle una interrogación, una admiración. El río Tajo abraza a Toledo, dije yo, porque realmente la abraza. Pero ¿realmente abrazamos a Toledo? Me queda ahí la duda. No vamos a enjuiciar, porque como tú bien has dicho, sería enjuiciar labor de personajes políticos y de autoridades, y el programa es informativo, no está preparado para enjuiciar. Así que yo te agradezco el haber estado en el programa y recordar Juanelo Turriano, un intento de casa de moneda, Vargas, todo en el mismo sitio, con la misma preocupación de hacer subir el agua a la ciudad. Pues que continúes estudiando y trabajando en este tema y hasta el próximo programa. Bueno, muchas gracias, Andrés. Amigos, gracias también a todos. ustedes, y yo como siempre les agradezco, porque les tengo que agradecer que semana tras semana nos sigan, porque estamos felices y contentos cuando podemos exponerles un trabajo, una tesis, una inquietud de algún cofrade que realmente son los que están preocupados por ustedes. Así que muchas gracias y hasta el próximo programa.